Nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Camino solo, polvo en las botas. Dejé la mesa, dejé mi voz rota. Se oyen rumores de que estoy perdido, pero en mi pecho ya cambió el ruido. Y aunque me llamen desde el pasado, sé quién me espera del otro lado. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Viejos amigos brindan y gritan, ven a la mesa, tu silla se agita, pero en la noche cuando se acaba, yo tengo calma que antes faltaba. Y aunque me cueste soltar la historia, camino firme hacia otra gloria. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me fallen, sigo a mi Cristo. Sigo a mi Cristo. Aunque me hieran, sigo a mi Cristo. Sigo a mi Cristo. Aunque me quede casi sin nada, tengo su abrazo, tengo su gracia. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si es para Dios, déselo con todo el corazón. Esa canción dice lo que yo he sentido, seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como acaba de decir el pastor, alguien me conoció antes y él me conoció después. Y a los que me conocieron antes, a lo mejor digan unas cosas, pero la cosa es, ¿quién soy ahora? Nuestra vida comienza cuando nosotros reconocemos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y morimos a nosotros y empezamos una vida nueva. El viejo hombre quedó atrás. Y para nacer de nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? Para nacer de nuevo, lo que necesitamos es morir para volver a nacer. Entonces nosotros estamos crucificados junto con el Señor Jesucristo. Ahí quedó el viejo hombre. Ahora todo es hecho nuevo, dice la palabra. Dice, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y para mí este día es un día grande.
Es un día inolvidable. Dios ha marcado las fechas en mi vida. Desde que yo inicié en los caminos de Dios, desde que Dios ya tenía su mirada en mí, me marcó las fechas, porque yo no soy muy bueno para memorizar las fechas. Y el día que yo acepté a Cristo fue en un hospital, en un cuarto de cuidados intensivos. Yo no lo tenía planeado, pero el Señor me andaba buscando. Y Él mandó una oveja de la de Él para rescatarme. Aparte de que el Señor Jesucristo ya había muerto por mí y por todos. Pero yo estaba duro. Tenía un corazón de piedra, como dice la palabra. Que antes teníamos un corazón de piedra, pero Él lo cambia por uno de carne. Y Él mandó a alguien que fuera a ese hospital, especialmente a hablarme a mí. Y el tema que yo traigo ahora se llama Guerreros Anónimos. Porque ¿saben ustedes por qué estamos nosotros acá ahora? Porque han habido personas que han estado guerreando una guerra espiritual, que han estado orando por nosotros, sin nosotros sabernos. Así como esos padres, esos abuelos, que han orado por sus hijos para que ellos hayan llegado a los caminos de Cristo. Y ahora es la oportunidad de que si nosotros reconocemos que han habido personas que han orado por nosotros para que nosotros hubiéramos podido estar aquí ahora, honrémoslos, démosle las gracias. Yo le doy gracias a mi mamá, que sé que con sus propias palabras ella le ha pedido a Dios, le pide a Dios por sus hijos y le pedía a Dios por mí también. Pero en lo espiritual más fuerte, guerreras espiritualmente, tengo una persona que sé que guerrió fuerte y en oración y hizo tal lo que tenía que hacer para que yo llegara a los caminos de Cristo, es la tía Leonor. Tía Leonor sé que es una guerrera de Dios y sé bien que ella oraba por mi conversión. Y ella fue la persona que Dios utilizó, que buscó el contacto para que fuera ese día a orar a ese hospital por mí. Y ella sabía que yo era una persona dura de carácter, una persona que se hacía lo que yo decía y solo yo tenía la razón. Era una persona mala, egocéntrica. Dice, porque ahora cuando uno se confronta con la palabra, uno se da cuenta quién era antes, porque la palabra nos confronta. Uno sabe qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada a Dios. Entonces, la tía me hablaba de Dios y yo no la escuchaba. Ella llegaron hasta pastores a hablarme de Dios donde yo vivía y no los escuchaba. Me acuerdo, eso se me quedó bien grabado. Llegó una pastora a la casa. Y llegó, tocó la puerta, salí y le digo, Laura no está. Es una canción, va, pero yo así le dije a ella. Y le dije, Laura no está, le digo. Y me dice ella, yo no vengo a buscar a Laura, dice. Yo vengo a hablar con usted. Y entonces yo le digo, usted no tiene nada que hablar conmigo. Entonces, así, esas eran mis palabras. Dice, yo era alguien antisocial. No me gustaba hablar casi con las personas. Pero a veces juzgamos también a las personas sin saber su pasado. O sea, yo crecí en un lugar que me prohibían hablar con la gente. Mi abuela sabía por qué lo hacía, ella tenía sus razones, pero yo no las sabía y no se las pregunté. Me quedé siempre con la duda, pensé que la vida era así, siempre crecí con una desconfianza de los demás. Y todo, no sé si aprendí más de los animales que de los seres humanos. Porque me crecí en lugares remotos, que no entraban casi ni carros, nada. Entonces, de vez en cuando entraba uno. El transporte eran caballos y carreta.
Ese era el transporte que tenían ahí. Entonces, con pasar el tiempo, me di cuenta por qué mi abuela me prohibía que yo hablara con las personas. Ella tenía sus motivos. Y es razonable, está bien. Lo hizo a su manera y me educó a su manera. Entonces, he estado pensando, porque ahora es un gran día, la verdad. Porque además de que Dios me está dando el privilegio de hablar de la palabra, ahora es el día de Pentecostés. El día que el Espíritu Santo llegó, fue donde estaban reunidos, cuando Jesús les dijo, no se muevan de acá, porque el Espíritu Santo iba a llegar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa ahora, porque se cuenta 7 semanas, y si multiplica 7 por 7, pues ahí les va a dar 49, pero ya el siguiente día, ese es el día de Pentecostés. Y es el día que el Espíritu Santo derramó su poder a todos los que estaban ahí. Y eso mismo queremos que el Señor haga también con nuestra congregación, con nuestra iglesia, con sus amados de Dios, con sus santos de Dios. Entonces estaba investigando y saben que también en el Antiguo Testamento, cuando la ley fue dada en el Sinaí, ahí también se derramó, no se derramó el Espíritu Santo, pero es Pentecostés. Ahí fue cuando la ley fue dada, pero estaba escrita en piedra. Fue escrita con el dedo de Dios. Y las personas que estaban ahí, en vez de acercarse a Dios, se alejaron, corrieron hacia el becerro que habían hecho. Pero Dios dijo, en Isaías, que va en parte de la enseñanza, dijo que Él iba a grabar la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Ya no escrita en la piedra, sino que en nuestros corazones. Entonces, yo me hago muchas preguntas cuando veo la congregación, cuando veo la iglesia. Digo, ¿por qué nosotros, la iglesia, no muestra tanto interés por lo de Dios? Si se supone que nosotros ya morimos al viejo hombre, ya hicimos una oración de fe, pero de acá, de donde yo estoy, perfectamente se puede ver la cara de cada uno de ustedes y todos se ven bien, todos se ven bien. Aquí en Roca Sólida, todos los que vienen a Roca Sólida, todos se ven, mi amor, ¿verdad? Entonces todos se ven muy bien, pero dice, hay muchos que se duermen, aunque se vean bien, pero están dormidos. Entonces hay otros que no están poniendo atención. Aquí se ve y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Venimos a la iglesia por un compromiso? ¿Porque nos invitaron? O sea, cada quien tiene sus razones. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Porque si yo vengo a la iglesia, vengo con un corazón dispuesto a escuchar que Dios hable una palabra que pueda cambiar mi vida para siempre, no por un día ni por una semana. Entonces eso es lo que yo busco cuando vengo a la iglesia. Que Dios hable, venir con un corazón dispuesto, con una mente para el Señor. Porque el Señor dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él quiere que lo pongamos a Él primero antes que todas las cosas. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, tenemos que hacer. Pero los veo y digo, ¿qué pasa? No todo, no. Aquí en esta congregación no pasa. Allá afuera sí, pero acá no. Dice, ¿pero qué está pasando con el pueblo de Dios? Pero viendo aquí en Pentecostés, cuando Pedro fue y predicó la palabra, se convirtieron 3,000 personas. Pero ¿cómo estaba Pedro? Estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había sido derramado en el aposento alto, donde estaban todos ahí esperando al Espíritu Santo. La promesa que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Digo, ¿qué está pasando? ¿Será que estamos haciendo? Digo, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? ¿Será que las cosas se están haciendo al revés? ¿O qué pasa con el pueblo de Dios? Porque necesitamos tener ese fuego entre nosotros. No dejemos que el Espíritu Santo se apague.
no contristemos al Espíritu Santo. Porque tenemos que nosotros saber que está el sello del Espíritu Santo, está la llenura del Espíritu Santo y están los dones del Espíritu Santo. Entonces, tenemos nosotros que saber diferenciar. El 10 de mayo, la pastora Dara dio un mensaje. Se los explicó claro. Ella lo dio en otra visión. Pero ella puso un vaso aquí, otro vaso acá y otro acá. Ella dijo, cuando nosotros llenamos ese vaso, lo vaciamos en cosas que no edifican a Dios, que no nos edifican a nosotros, que no son de agrado para Dios. Entonces, ¿qué? Gastamos todo. Eso tomémoslo como la llenura del Espíritu Santo. Y cuando vamos a la calle, ahí nosotros gastamos todo eso. Vamos gastando. Como cuando tenemos nuestro carro y le ponemos gasolina. No vemos la gasolina, pero vamos y le ponemos. Nomás vemos un marcador ahí, ¿no?, que nos está marcando. Entonces, pero ese carro, conforme lo están usando, se va gastando la gasolina. Es igual la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos da poder. Él nos da poder porque es por medio del Espíritu Santo. Pero no lo apaguemos. No dejemos que esa llenura pase en nosotros. El sello del Espíritu Santo, cuando hacemos una oración y la hacemos de corazón, y hay un cambio en nosotros, hay un arrepentimiento, ya no vamos a hacer lo que antes éramos. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos que nuestro Redentor va a venir por su iglesia, que somos nosotros, que son los santos de Dios. Él va a venir por ella. El sello dice, que somos sellados con las arras del Espíritu Santo, y las arras quiere decir que es una garantía. Es como cuando ustedes van a ver un carro o un apartamento, y ustedes dicen, oh, me gusta este apartamento, me gusta este carro, voy a dejar un depósito, voy a dejar una garantía, que voy a regresar por ese apartamento, que voy a regresar por ese carro. Es lo mismo que el Señor Jesucristo está haciendo con nosotros cuando nos selló con el Espíritu Santo. Porque el Padre le dio el Espíritu Santo al Hijo y el Hijo nos los da a nosotros. Y sin el Espíritu Santo, nosotros no entendemos la Biblia. Porque hay personas que conocen la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? No son cristianos. Son personas que pueden dar clases en una universidad, dan clases de teología, pero no la pueden discernir, porque no tienen al Espíritu Santo en su corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar seguros de que hemos tenido una conversión, de que nuestra vida pasada ya es algo olvidado, ya morimos al viejo hombre, ahora somos nuevas criaturas. Entonces, roca sólida, como dijo el pastor, a mí este lugar, desde que llegué acá, tal vez a muchos que han venido y se han ido, no les ha gustado. No tenemos aire acondicionado, no tenemos calefacción. Cuando queremos aire tenemos que abrir esa cortina que está ahí. Y ya, eso es lo que hacemos, abrimos aquella puerta o abrimos la cortina y nos llega el aire, pero aire de que lo manda Dios para nosotros. Entonces nosotros estamos bien. Y a mí, esta congregación, Roca Sólida, que el Señor puso en el corazón de nuestros pastores líderes y también nuestros pastores principales y pastores líderes, dice que Él llevara esta congregación. Y cuando llegamos acá, antes estábamos en la Placentia, cuando llegamos acá, yo sentí una libertad, un gozo, sentía la presencia del Espíritu Santo acá. Pero para eso, nosotros poderlo sentir, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Dice, esta es mi primera vez hablando enfrente de una congregación, la palabra. Es completamente diferente, no crean que es que no me he preparado. Sí, traigo el tema y traigo todo, pero estoy dejando que el Espíritu Santo hable, porque es un día especial ahora. Es el día de Pentecostés. Un día después de la resurrección de Jesucristo. Un día después
estamos basados en el calendario gregoriano que lo hicieron los romanos, porque los judíos tienen su propio calendario y yo sé que para ellos la fecha a lo mejor es diferente. Pero para nosotros, que estamos en este calendario gregoriano, es ahora. Entonces, ahora estamos recordando eso. Y además, mañana es otro día de recordación. Yo creo que muchos lo saben, ¿no? Especialmente los que son nacidos acá. Es el Memorial Day. Es un día feriado. Entonces estaba pensando y digo, ¿por qué en el mundo recuerdan? Está bien que recuerden a los caídos en guerra, a los que han peleado supuestamente para mantener la paz, para mantener el orden. Pero lo que ellos tienen, pues a lo mejor es otra cosa, no el control, yo no sé. Pero supuestamente es por eso. Pero digo, ¿por qué nosotros no recordamos también a nuestros caídos en guerra espiritual? A nuestros pastores que han dado parte de su vida trabajando para la obra, se han desgastado para la obra, han preparado a sus hijos, a sus jóvenes, a estos jóvenes que vienen ahora para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque Él me da el privilegio. Le doy gracias a Él porque es Él quien pone en los corazones de las personas tanto el querer como el hacer. Y también le doy gracias a los pastores principales, a los pastores líderes, a todos los que están acá, porque sé que ellos sintieron en su corazón y ellos también van guiados por el Espíritu Santo. No se están dejando llevar por emoción. Porque cuando nos dejamos llevar por emoción, fallamos. Porque las emociones nos engañan. Las emociones nos van a engañar fácilmente. Pero cuando tenemos la guía del Espíritu Santo, todo cambia. Entonces le doy gracias a los pastores, le doy gracias a toda la congregación, la nueva familia que Dios me ha dado, una familia inmensa, que donde quiera que voy y cuando me encuentro con un cristiano siento aquel gozo, porque digo, este es mi hermano espiritual. Y también Dios me está dando el privilegio de tener a mi familia física también. Tengo hasta mi mamá, mis hermanos, parte de mis hermanos, mis hijos, sobrinos. Dice, Dios es grande. Yo los he invitado antes, no crean que no los he invitado, les hablo de la palabra. Sí, porque a lo mejor muchos se deben de hacer preguntas porque todos están observando. Y deben decir, bueno, ¿y este hermano Elmer qué pasó con él? No vemos nadie, lo vemos solo con la hermana Laura. Y entonces, ¿dónde están los demás? Dice, no, pues ahora que Dios me ha dado ese privilegio, están acá. Mis dos hijas. Está como dijo el pastor ayer, está preferido porque solo tengo un yerno, mi otra hija todavía no está casada y mi hija sí está casada, está mi nieta, Elaina, tengo más nietos pero hembra solo es una, está ahí y ella es la que me han dicho, no la he visto, que tiene el privilegio de recoger las ofrendas una vez al mes. O sea, cuando me dijeron eso me llenó de gozo. O sea, son regalos que Dios nos da. Para mí son regalos que Dios nos da. Y por eso acá en Roca Sólida dice, la visión es formar familias sólidas, como lo dice la palabra. Entonces estamos enfocados nosotros en el estudio de la palabra, pero una sana doctrina. No nos importa tener un edificio grande como lo que estaba hablando, ¿no? En este lugar Dios se ha movido grandemente. Han llegado personas, han aceptado a Cristo, se han ido a otros lugares, pero nosotros, nuestra tarea es dar la palabra, enseñar la palabra, que acepten a Cristo y después si ellos quieren buscar otro lugar para congregarse, muy bien. O sea, no hay ningún problema. Pero el propósito es seguir edificando vida sólida. Ese es el propósito. Que nosotros podamos instruir a estas familias para que cuando yo veo a las familias que vienen con sus hijos, yo no lo pude hacer.
soy honesto, porque físicamente, por las consecuencias de llevar una vida desordenada. Porque nosotros cuando cometemos errores o pecados, Dios nos perdona. Todo. Dice que cuando aceptamos a Jesucristo, dice, Él nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, pero ¿saben qué? Hay una cosa. Las consecuencias sí las pagamos acá. Las consecuencias sí se pagan. Los pecados son perdonados, pero las consecuencias. Entonces hay cosas que yo digo, muchos dicen, no, pero es que no era tu tiempo que todavía aceptaras a Cristo, que todavía llegaras a los caminos de Dios. El tiempo está. El problema es que nosotros no queremos. ¿Qué pasaba cuando me llegaban a hablar y yo rechazaba la palabra? Dios me estaba buscando, pero yo la rechazaba por mi misma ignorancia. Entonces, acá en Roca Sólida no queremos que pase eso. Queremos que las familias se instruyan. Queremos que las familias eduquen a sus hijos. El tema que yo traigo es un tema que el Espíritu Santo me lo dio y es para la familia. Que habla de los padres de Moisés, de esos padres que prepararon a ese Moisés que fue el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es el tema. Pero antes de todo, porque acá en Roca Sólida nosotros promovemos el amor, la fe y la amistad. Y me gustaría que leer el Salmo 133 en español, pero como siempre estamos pensando en los jóvenes, en los que hablan inglés, que nacieron acá, que yo sé perfectamente que no van a entender todo lo que la palabra dice. Porque cuando yo comencé a estudiar la Biblia, según que hablo español o castellano, como le llamen, no entendía. Es un nuevo lenguaje. Son palabras nuevas que antes no escuchaba. Entonces, voy a invitar a Pastor Frank que pase. Yo lo voy a leer en español y Pastor Frank lo va a leer en inglés para los jóvenes que no entienden bien el español. Lo voy a leer yo primero en español. Está el Salmo 133. No sé si lo tenga multimedia porque no se los di. No, esto es algo que el Espíritu Santo puso en mí. ¿Sí lo tienen? Ok, ¿sí lo tienen? Salmo 133 en español primero. Dice la bienaventuranza del amor fraternal. Habla del amor. Y dice, sí, vamos a ver si lo tiene producción. Creo que lo tienen en inglés. Bueno, ahí está. Dice, mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, Pastor Frank lo va a leer. Psalm 133 says, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Amén. Amén. O sea, esto es para que nosotros veamos lo que Dios hace cuando hay amor, cuando hay unión. O sea, eso es lo que Él busca, que tengamos unión. Y eso es lo que nosotros vivimos acá en este lugar. No necesitamos un templo inmenso, porque el Señor Jesús no lo necesitó. Él no predicó en un templo grande. Él anduvo predicando en las calles y no anduvo en la sinagoga. Estaba cuando inició, ¿no? Ahí sabemos, porque ahí era donde él tomaba sus estudios a la mejor. Pero él anduvo llevando la palabra en los pueblos, en las aldeas, pero no estuvo en un templo grande, porque muchos quieren ver luces, todo hasta humo,
y quieren ver muchas cosas y hasta líneas de personas para poder entrar a escuchar a veces cosas que no van a edificar. Cosas que tal vez cómicas, cosas como chistes, pero no. Y sí meten la palabra, ¿no? Porque Satanás es astuto. Él lleva una verdad y lleva una mentira. O sea, va acompañado todo. Entonces, acá nosotros, este lugar, dice, ustedes vieran qué bien se siente venir el día sábado y comenzar a trabajar juntos. Luego llegamos el domingo a las 8 de la mañana y comenzamos a seguir trabajando. Porque si alguien se quiere quedar al final y quiere ver cómo queda este lugar después de que termine el servicio, aquí no ha pasado nada. Todo queda limpio. Igual cuando iniciamos, lo encontramos igual, pero comenzamos a trabajar todos juntos con los servidores, con líderes. Ellos, los de alabanza, vienen a entrenar acá también. Y dice, y nosotros ponemos carpas, ponemos las sillas, ponemos la mesa para el café, todo eso lo hacemos. Entonces nosotros tenemos convivencia, tenemos nosotros esa unión, que es lo que Dios busca y es lo que no hay en otro lado. Porque la gente llega, se sentó, escuchó hablar algo, pero así como llegó, así salió. Porque no hay cambios en esa persona. No hay cambios. Entonces acá eso es lo que nosotros estamos tratando de enseñarle a la congregación, que vengan a los estudios, porque son muy importantes. De otra forma, no van a crecer. Si no estudian la palabra, no va a haber crecimiento. Entonces necesitamos estudiar la palabra. Eso es lo más importante. Ya, estudiar la palabra. Entonces, yo preparé un tema que se llama Guerreros Anónimos. Y el versículo que tomé para esto es en Éxodos 6:20, de la Reina Valera de 1960, y dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón, a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Aquí solo menciona los dos hijos varones de ellos, porque esto acá pasó antes de que la ley fuera dada en el Sinaí. Entonces, en aquel tiempo era permitido de que los familiares se casaran. Por eso dice que tomó a Jocabed como esposa, pero era su tía. Entonces, en aquel tiempo sí era permitido, pero después de que la ley fue dada, ya ahí las cosas cambiaron. Entonces, pero también hay otro versículo donde menciona a los tres hijos de ellos, que está en Números 26:59. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esto dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a Miriam, su hermana. Esta familia fue elegida para algo grande. Eran los de la tribu de Leví, que Leví era un hijo de Jacob, el tercer hijo de Lea, la que le dieron a cambio porque él trabajó 7 años y después tuvo que trabajar 7 años más. Entonces, Dios los eligió a esa tribu para que ellos cargaran con la presencia de Dios. Entonces, podemos ver nosotros cómo fue elegida esta tribu. Pero a veces nos podemos preguntarnos, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué Dios eligió a ellos y a otros no? Aquí podemos ver que Amram es el papá de Moisés y Jocabed. Pero podemos ver nosotros
que estaban ellos en Egipto y estaban esclavizados ahí. Dice que Amram, él y la mamá de Moisés, Jochebed, lucharon. Cuando nació Moisés, en ese tiempo, Faraón, porque ya habían cambiado las cosas. Ya no, porque si alguien sabe, tiene conocimiento de la historia, esta tribu de Jacob llegó a Egipto por medio de José. Entonces, pero cuando cambiaron de Faraón, las cosas cambiaron. Entonces, pero aún así, Amram y Jochebed mantuvieron la fe y creyeron en el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ellos siguieron inculcando el temor a Dios a sus hijos. Y eso es lo que nosotros venimos buscando acá. Honrar a esas personas que han trabajado, a esos padres que han inculcado el temor a Dios a sus hijos. A veces nosotros por ignorancia no lo hacemos, porque pensamos que estamos en lo correcto. Pero estudiando las Escrituras, yo me he puesto a pensar y digo, porque yo he hablado con familiares, con amigos, y me dice un familiar, y me dice, oye, me dice, pero ¿cómo yo puedo dejar la fe de mis abuelos, la fe de mis padres? Esa es mi fe y es lo que yo creo. Eso, y yo digo, lo he platicado con él, y le digo, ponte a pensar, mi abuela no sabía leer, mis padres no sabían leer, yo con trabajo aprendí a leer, o sea, no sabía bien, pero ahí iba. Entonces, hasta que el Señor me enseñó con la palabra, pero no leo perfecto, pero el Señor me ha ido instruyendo. Entonces digo, ¿cómo no podemos entender que nuestros abuelos, que no sabían leer, estaban equivocados? ¿Cómo no podemos entender que nuestros padres estaban equivocados? Ellos hacían lo que podían. Ellos hacían lo que habían aprendido de sus antepasados. Pero el problema es esto, que esa cadena sigue creciendo. Sigue creciendo si nosotros no estudiamos la palabra. Si nosotros no nos llenamos de la palabra. Porque la palabra, cuando el Señor Jesucristo anduvo acá en la tierra, Él era la palabra viva. Ellos lo tenían ahí. Ahora nosotros tenemos la palabra escrita, que es la Biblia. Y aunque haya sido escrita por hombres, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Porque esto no solo se escribió por escribir, esto se reunieron muchas personas y está el canon bíblico que aprobaba cada libro de la Biblia. No es solo así nomás, como un libro, cualquier libro común y corriente. No, este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo y nos habla en pasado, en presente y futuro. El tiempo que quiera y la información que quiera. Aquí la tiene. Este es el manual de nuestras vidas. Así como cuando alguien compra un carro, un electrónico, algo, necesita un manual para saber cómo funciona. Y esto es lo que nosotros necesitamos para saber cómo guiarlos en nuestra vida, para saber cómo educar a nuestros hijos, cómo inculcarles el temor a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo me he puesto a pensar muchas cosas, ¿no? Yo digo, ok, yo fallé. Como padre, no estaba casado, pero estaba viviendo en unión libre. Y cuando llegué a Cristo, me di cuenta que estaba mal. Que para Dios no está bien, porque estaba viviendo en fornicación. Entonces yo dije, no fue fácil, porque vengo de una familia que el matrimonio como que no iba. Como que decía, no, me voy a vivir con alguien y si no funciona me voy. Así de fácil. Pero la vida o la palabra, la vida nos enseña así, pero la palabra no nos enseña así. Dios establece
un matrimonio de diferente manera. Y cuando yo comencé a escuchar prédicas, a estudiar la palabra, yo dije, wow, todo hacía equivocado. Todo lo hacía al revés. O sea, todo. O sea, no lo hacía como como Dios establece un hogar. No lo hice de esa manera. Y fallé. Como fallaron tal vez mis abuelos, fallaron mis padres, fallé yo con mis hijos. Pero yo no quisiera que mis hijos también fallaran, que esa cadena siguiera. Lo que necesitamos es cortar esa cadena. Y la única forma es por medio de la palabra. Entonces, pero yo los veo, les hablo, a los que me dan chance de hablar, porque tú sabes, ¿no? Que a veces no nos permiten. Entonces, a los que me dan chance de hablar, yo les hablo de la palabra y les digo que se instruyan en la palabra, que busquen de Dios. Porque de otra forma vamos a pensar que estamos bien y estamos equivocados. Porque si mi abuela se equivocó y mis padres también y yo también, ¿qué está pasando, no? Algo hay ahí. Entonces es que hay una enseñanza equivocada. Es que venimos mal. Entonces tenemos nosotros que ver qué está pasando cuando ya hemos aceptado a Cristo. Pero no solo viniendo un domingo por cumplir, no solo escuchar un sermón, estudiemos la palabra. El Señor nos aconseja y nos dice, escudriñar las Escrituras para que nadie os engañe. De otra forma vamos a ser engañados fácilmente. Fácil. Porque allá en la calle hay gente muy astuta que están profesionalmente están capacitados para engañar a otros. O sea, y son utilizados por Satanás. Porque solo hay dos, no nos engañemos. ¿Le sirves a Dios o le sirves al enemigo? No hay otra. O sea, ¿le sirves a Dios o le sirves a Satanás? Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos. Por eso decía al inicio que cuando veo esas familias que vienen con sus hijos, a mí me da mucho gozo de verlos que están instruyendo. Yo sé que para los jóvenes no es fácil, no les va a gustar, a los niños menos. Entonces, pero como padres tenemos que seguir luchando. Ahora nosotros, así como en mi caso, que yo fallé en lo físico, digamos, ahora tengo otra oportunidad, que puedo seguir guerreando, luchando espiritualmente, orando por mis hijos, orando por mis nietos, para que mis hijos un día tengan una verdadera conversión y puedan llegar a los pies de Cristo como es. Porque yo sé que por la forma en que este mensaje, como digo, está completamente diferente, ustedes lo van a ver y todo eso, pero es lo que Dios está poniendo en mi corazón, lo que el Espíritu Santo está poniendo que hable. Entonces, estaba viendo acá, yo sé que hay muchos, hasta uno mismo de adulto, a veces siente ciertas cosas, cierto rechazo, cierto resentimiento a los padres. Pero una cosa sí les voy a decir, los hijos no son accidentes. Los hijos son porque Dios lo permite que vengan a este mundo y ellos vienen con un propósito. No solo vienen por venir. Porque lo dice Salmo 127:5 de la Reina Valera. Dice Salmo 127:5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces son herencias que Dios nos da. Y cuando Dios nos da una herencia, tenemos que cuidarla. Pero cuando no sabemos, lo cuidamos de una forma equivocada. Pensamos nosotros que lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo bien a nuestra manera, a como nosotros pensamos, no como Dios dice que lo hagamos. Entonces, pasa eso con nosotros, que cuando no conocemos a Dios, nos equivocamos y ahí vienen
los problemas, ahí vienen las consecuencias. Entonces yo cuando veo a un joven, ahora Dios no se equivoca. Y he estado trabajando en lugares que me ha tocado ir, que hay muchos jóvenes. Y también ahí conocí a Walter, que para mí es un joven, pues tiene 30 años. Tiene su familia, su esposa, su niña. Y yo lo aconsejo. Y le digo, Walter, tienes una bonita familia, cuídala, dedícale tiempo. Porque a veces nosotros, yo lo viví, me dediqué tanto al trabajo, pero sí lo hice porque tenía una responsabilidad grande. No tenía una sola familia para empezar. Tenía también que ayudar a mi mamá. Entonces era que yo lo tenía que hacer. No tenía opción. Sí o sí lo tenía que hacer. Entonces, pero alguien que ya ha sido instruido de niño en los caminos de Dios, dice, tiene que pararse si está haciendo algo mal y recapacitar, pensar, ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué necesito arreglar? Porque, hermanos, no lo material de este mundo aquí se va a quedar. Nuestro Señor Jesucristo no murió para darme a mí una gran mansión aquí en la tierra, no para darme una gran casa, no para darme el último carro, último modelo ahí para manejarlo. No murió para eso. Él murió para limpiar mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida y vida eterna. Para eso fue que murió el Señor, no para darme riqueza. Entonces, pongámonos a pensar cuánto tiempo de vida nos da el Señor. Dice que de 70 a 80 los más robustos. Pero yo sé que hay personas que viven hasta 90, 100 años, hay unos que pasan de ahí. Eso yo no lo sé porque la Biblia no lo dice, ¿no? Entonces ya, misericordia o a lo mejor tienen algo que arreglar todavía. No se sabe. A lo mejor todavía no se han puesto a cuenta de Dios bien como tiene que ser. Entonces, ya podría ser, no lo sabemos. Nadie lo sabe porque es como que diga, alguien se murió y nunca dio señales de que era cristiano. Y alguien va a decir, no, se murió aquel y ya se va para el infierno. Nadie sabe, solo Dios y la persona. Porque si Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiera y lo reconociera y pedirle perdón como el que estaba en la cruz, él también va a ser salvo. Y alguien podía haber pensado, no, ese era tremendo, ese ya no se salvó. Pero tenemos el caso de Pablo. ¿Ustedes creen que cuando Pablo, no sé si está junto con Esteban, pero cuando estaba Esteban y llegó Pablo, dice, Pablo, ¿pero cómo? ¿Venía aquí también a perseguirme? No, Pablo ya había sido regenerado y era otra persona. Entonces, pero dice que en el cielo nos vamos a llevar sorpresa. Porque alguien puede pasar también en la iglesia o puede conocer la Biblia, pero no ha tenido un cambio. Hizo una oración, pero no le entregó su corazón a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué pasa cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios? Tiene que haber arrepentimiento. Dejar de hacer lo que estábamos haciendo y ser alguien diferente, ser otra persona. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, sé que por el tiempo no voy a hablar todo lo que traía, ¿no? Pero algo bien importante que vamos a leer acá en Efesios 6, 10, 12. A ver si los tienen ahí. Efesios. Ok, ahí lo tienen, ¿verdad? Efesios 6, 12 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces podemos ver acá nosotros que nuestra guerra no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra el vecino, no es contra la amiga. Porque Satanás
utiliza a ciertas personas para hacernos a veces la vida imposible. Entonces no es en sí la persona. Entonces la guerra, por eso dice, no es contra sangre y carne. Es una lucha, es una guerra espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora acá vamos a hablar de un personaje que aparece acá, que se llama Coat. Coat. Ajá. Coat. Alguien se va a preguntar, ¿pero quién es Coat? Coat es un guerrero anónimo. Entonces, ese guerrero fue el que instruyó a Amram. Es el padre de Amram. Y instruyó, a lo mejor, no sé, a Jocabed, pero Jocabed pues ya era un linaje que venía de Leví, que ya habían sido elegidos para cargar con todo, con lo más sagrado de la fe hebrea. Pero Coat era el abuelo de Moisés. Entonces, para que Moisés llegara a ser lo que él fue, los padres, y primero el abuelo, que instruyó a sus hijos, y luego los padres al hijo, y ahí va una cadenita, ¿no? Que es lo que estaba hablando, que cómo venimos nosotros. Entonces, Dios me dio esta palabra, porque nosotros tenemos acá también a un Coat, tenemos a un Moisés, y tenemos a una Miriam, tenemos a un Aarón, y también habla de Josué, pero Josué fue como que no se apartaba de Moisés, pero él pues no era hijo de Amram, ¿no? Eso es lo que saben la historia, lo saben, pero siempre estuvo con Moisés. Entonces acá dice también en Hebreos 11, 23, 24. Hebreos 11, 23, 24. Dice, por la fe, cuando nació, dice, por la fe Moisés, dice, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿por qué creen que Moisés hizo eso? Porque la madre lo cuidó cuando él estuvo pequeño. Entonces ella le inculcó sus creencias, las promesas que Jehová Dios les había dado a ellos por medio del padre de la fe, que es Abraham. Y ella tenía esa convicción, esa seguridad que un día iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto y el libertador estaba siendo formado ahí. Ahora, yo puedo ver ese Coat, yo puedo ver ese Moisés, que los tenemos acá. Aquí hay muchos Coat, hay muchos Moisés, pero tienen que trabajar inculcándole el temor a Dios a sus hijos. Dios no nos quiso para que viniéramos a este mundo a vivir 20, 30, 40, 50 años y se acabó todo. No. Dios nos hizo para que lo adoráramos, para que le alabáramos, para que entregáramos nuestra vida a Él por nuestra propia voluntad, que no forzadamente lo hagamos. O sea que podemos ver nosotros que Moisés traía el conocimiento, traía ese temor a Dios. Aarón, que fue sacerdote, Miriam, que fue una sacerdotisa, alguien que adoraba y alababa a Dios.
Entonces, pero para que esto pasara, tuvo que haber un inicio. Y ese inicio comenzó con Coat, el abuelo de Moisés. Y eso es lo que yo puedo ver acá también. Porque hay personas que dejan legado, pero en la vida no van a ver lo que en realidad esa persona hicieron. Hasta después que mueren es que ven lo que la persona hizo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para no ir lejos de los pastores Toledo. Ellos van a dejar un legado en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus generaciones que vienen. Pero no solo con ellos. Ellos también están dejando un legado en nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en lo que Dios me dé de vida acá, los pastores van a salir de mi mente y mi corazón? No. Para empezar, el primer estudio que yo tuve, que se llama Operación Vida Sólida, el pastor Francisco fue mi maestro audible. Digo audible porque él ni sabía que era mi maestro. Yo escuchaba los edificadores de fe. Y que por cierto, mi hija andaba trabajando conmigo, una de ellas, cuando yo escuchaba los edificadores de fe, y andaba ahí escuchando y escuchaba. Y yo creo que, no sé si se acuerda, pero ella andaba conmigo cuando yo estaba estudiando ese discipulado de Operación Vida Sólida. Y cuando yo decía, un día a lo mejor Dios me concede ver y saludar al pastor Francisco Toledo, que ha sido mi maestro audible como por 2 años. Entonces, y ahí Dios me vino llevando, y por medio de Lisa, del hermano Richard, que nos dijeron, oigan, ¿y por qué no van por ahí? Dice, ahí por Placentia, por ahí dicen que se encuentra el pastor Francisco. Y entonces y dijimos, oh, bueno, entonces vamos. Y venimos, y recuerdo cuando comencé a hablar con el pastor Francisco y comencé a hablarle lo que había estudiado de Operación Vida Sólida, que para mí había sido algo fuerte, algo grande, que cambió mi vida. Porque Operación Vida Sólida tiene, no sé si se vuelva a dar, pero tiene un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis que el que le ponga ganas y se ponga a aprenderlo, su vida va a cambiar. Porque por medio de ese discipulado fue también que el Espíritu Santo me convenció de que me casara porque estaba mal. Y dice, oye, estás mal, ya. ¿Y sabe cuántas veces tuve que estudiar ese discipulado? Porque lo dan en el nivel 1. 3 veces. 3 veces tuve que estudiar ese discipulado para yo poder participar. O sea, sí estaba duro, ¿verdad? Estaba duro. Ya, y era una creencia que venía en mí bien metida. No estuvo fácil. Y a lo mejor había muchos guerreando, esos guerreros anónimos. Ay, que cuándo se va a arrepentir, que cuándo se va a casar. Pero Dios lo hizo. Dios es poderoso y no hay nada imposible para Él. Como le dijo a Sara, ¿no? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Porque Sara se rió cuando dijo que iba a ser, cuando Dios le dijo, estaba diciendo a Abraham que ellos iban a ser los padres de Moisés, de la promesa que Dios le dio. Y dijo Sara, no creo, dijo, porque los años que ella tenía y los años que tenía Abraham, dijo, no creo, pero para Dios, dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? No, no hay. Entonces eso pasó conmigo también. Entonces no fue fácil, pero después mi vida cambió completamente. Por eso al inicio escuchamos ese himno, es un himno. Y yo leí toda la historia. Y cuando teníamos el estudio de varones, lo cantamos, ahí todos los varones. Se veía tan bonito todo el grupo de varones cantando, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El hermano Elmer Santizo como primera voz y los demás como coro. Pero era algo muy bonito. Era algo muy bonito, que la honra y la gloria sea para Dios. Bueno, como les digo, el estudio era bastante
largo, pero me dejé llevar por el Espíritu Santo. Es mi primera vez que estoy acá predicando. Pero para el final dejé una pregunta, como dice acá en Números 7:9. Pero los hijos de Coat, dice, no les dio porque aquí en los versículos anteriores les estaban dando las herencias, les estaban dando carretas y bueyes a los otros hijos de Coat, de Leví. Entonces, pero a Coat no le dieron nada, ni carreta ni bueyes. Entonces, porque ellos iban a cargar el arca del pacto, ellos iban a llevar en su hombro la presencia de Dios. Y ahora yo hago la pregunta, ¿estamos listos nosotros para cargar con la presencia de Dios en nuestros corazones? ¿Estamos preparados para hacerlo? Así como pasó con Coat. A él no le dieron nada. Entonces, vamos a leer también acá en 2 de Timoteo 2:2. Entonces, para ya concluir, donde dice, 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, motivando acá en Roca Sólida. Porque si ustedes pueden ver, tenemos jóvenes y tenemos adultos. Pero nosotros tenemos que entender a los jóvenes y también los jóvenes que nos entiendan a nosotros. Tenemos costumbres diferentes, tenemos enseñanzas, muchos, ¿verdad? Pero otros tienen la guía de sus padres que lo supieron ya, algo otros más o menos, pero ahí vamos. Pero que los jóvenes nos entiendan y nosotros como adultos saber entender a los jóvenes, hablar con ellos. No es fácil, porque ellos a veces no nos quieren comprender y nosotros no lo queremos comprender a ellos. Pero tratemos, porque juntos vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Porque necesitamos a los jóvenes, porque ellos tienen el conocimiento, tienen la tecnología, tienen otro tipo de enseñanza. Y nosotros como mayores tenemos la enseñanza, aparte de la palabra, que también la vida nos ha dado. Y eso solo se aprende con los años. Pastor Francisco, ¿se puede poner de pie? ¿Puede mostrar su mano? La completa. No, la otra. Así, esa. ¿Pueden ver la mano del hermano Francisco, del pastor Francisco? Esa es una marca de la vida. Es una marca que Dios le ha dado en el transcurrir de los años. Entonces, así Dios nos viene marcando a nosotros también en nuestro caminar. Voy a sentarnos. Dice, tenemos marcas también nosotros. Tenemos marcas físicas, como cuando ya casi no podemos caminar, cuando estamos cansados. Es el peso de los años. Pero también tenemos que motivar a nuestros jóvenes para que ellos se entiendan y tomen nuestros consejos para que no pasen por cosas que nosotros hemos pasado. Nosotros lo único que queremos es acortarles el camino, que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Pero ahora, en este día, el día de hoy, han escuchado lo que he hablado, lo que el Espíritu Santo ha hablado por medio de mí, porque me dejé llevar por Él, no por lo que yo había preparado. Porque tenemos que entender nosotros que nuestro Señor Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No hay otro, solo hay uno. Él es ese puente, Él es ese. Cuando estaba la escalera de Jacob, estaba dormido, aquella escalera, que había esa conexión de la tierra al cielo. Entonces ahí nos está hablando del Señor Jesucristo, que no hay otro camino para llegar al cielo, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad y Él es la vida.